Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte de interpolación. Vamos a continuar con lo que es la interpolación entre dos puntos. Bueno, ahora vamos a ver el caso en el que vamos a interpolar dos puntos P1 y P2, pero además vamos a asegurarnos de que la curva interpolada sea tangente a un vector de cada punto, es decir, como se representa acá. Lo que queremos lograr con estos vectores tangente es forzar la curva, dar que vamos a adaptar la forma deseada, la forma que nosotros querramos, como se muestra acá. Bueno, ahora simplemente no nos basta con que pase por los dos puntos, también queremos este requisito. Bueno, entonces viendo con el caso anterior, donde teníamos esto en la anterior clase, este interpolador, bueno, se puede aplicar a puntos 2D y 3D. Entonces P1 y P2 se van a representar mediante sus vectores de posición P1 y P2. Entonces tenemos dos vectores de posición P1 y P2 y sus respectivos vectores tangentes S1 y S2. Este objetivo es modular la curva de interpolación de las figuras de acá. Eso es lo que vamos a querer hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces si tenemos esta gráfica naranja de acá, con esta ecuación de acá, lo que nosotros queremos lograr es una interpolación suave entre P1, que va a ser igual a 1, y P2, que va a ser igual a 3. ¿Ok? Es decir, este y este punto de acá. Entonces, como habíamos dicho antes, nosotros para no tener simplemente una línea recta, porque en gráficos, si se dan cuenta, se ve bastante robótico. Nosotros queremos curvas, queremos que sean suaves y queremos que se vean bien. Entonces, como habíamos dicho, nosotros necesitamos que controlar cómo va a entrar y cómo va a salir la curva. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de la tangente S1, que está asociada a P1, y el vector tangente S2, que va a estar asociado a P2. Entonces, con dos curvas adicionales, una que va a eliminar el vector tangente C1 asociado a P1, ya lo sabemos, y otra que va a incorporar el vector tangente C2, que va a estar asociado a P2. Entonces vamos a comenzar con un polinomio cúbico para anular S1. Entonces, como iniciamos en S1, a medida que avanzamos cambiamos de dirección hacia P2. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a necesitar la dirección de S2. Para controlar la curva y trazar nuestro objetivo. Esa es prácticamente la función que para esto va a ser justamente esta función de acá, la que es verde. Esto, si se dan cuenta, nosotros si reemplazamos valores en T0, cuando nosotros reemplazamos T igual a 0, esto va a valer 1. ¿Eso qué significa? Que va a tener la máxima influencia de ese 1. Ahora, por el otro lado, si hacemos que T valga 0, o mejor dicho, si hacemos que T valga 1, nuestra función va a valer 0. Es decir, que ya no va a influir. Y para nuestra función azul, por otro lado, que va a ser, va a empezar en 0 y va a terminar en 1. La vez que me metí acá. Entonces vamos a armar ahora ese polinomio justamente para nuestro caso. Entonces tenemos S1, sabemos esta condición de acá, debe ser 0 en t igual a 0 y t es igual a 1. Va a ser nuestro vector de salida, S1.
Y entonces para t igual a 1 nos va a quedar este valor de acá. Ya habíamos visto que d nos conviene que sea 0 en el anterior caso. Vamos a aplicar lo mismo acá. Y también para la pendiente vamos a requerir que cuando t es igual a 0 valga 1, es decir, la máxima influencia de ese 1. Y va a valer 0 en t igual a 1, es decir, que ya no va a influir. Entonces, nuestra salida de función S1 la vamos a derivar y nos va a quedar esta expresión de acá. Y vamos a evaluar con las condiciones que habíamos dicho. También sabemos que C es igual siempre va a ser igual a 1, ya sabemos por qué, ya lo habíamos visto en la anterior clase. Y entonces evaluando esto de acá nos va a quedar menos 1. Ahora simplemente es cuestión de agrupar este sistema ahora y simplemente lo vamos a resolver y vamos a tener estos valores de A y B respectivamente. Y nuestra vector de salida S1 va a ser de esta manera. Y para que no se olviden, ya sabemos, empieza fuerte, es decir, la pendiente va a ser igual a 1, luego se va a apagar y va a terminar en 0. Ya no hay influencia de S1. De la misma manera vamos a hacer para S2, vamos a tener nuestra función de entrada y nuestras condiciones iniciales van a ser estas de acá. Para los respectivos valores de t. Y también, por supuesto, no se olviden que no queremos afectar los extremos, es decir, no mover P1 ni P2. Entonces, para T0 nuestra pendiente va a ser 0 y para T1 nuestra pendiente va a ser 1. Ya sabemos también por los anteriores casos que de ahí va a ser igual a 0. Entonces, para T1 nos va a quedar esta expresión de acá. Y para S2 nuevamente tomamos nuestra ecuación y hay que derivar. Ya les he enseñado cómo. Y nos va a quedar esta expresión de acá. Para T0, C va a ser igual a 0. Para T1 vamos a tener este nuevo sistema de acá. Ahora es simplemente armar esta ecuación con esta ecuación de acá, pero ya sabemos que C es 0, así que no tiene sentido que lo pongamos de nuevo. Y vamos a resolver este nuevo sistema otra vez. Y vamos a tener que A y B va a tener estos valores de acá. Entonces nuestra función de interpolación S2 va a quedar de esta manera. Nuestra función de entrada. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora se llama, o lo van a encontrar como interpolación de Hermite. Y esta va a ser la ecuación general para cuando nosotros queremos ganar control local y queramos modelar superficies de manera precisa. Entonces vamos a nuestras anteriores expresiones. Si agrupamos todo esto, lo vamos a expresar de esta manera, así, con esta ecuación matricial. Y vamos a dejar las constantes en una sola matriz. Ya sabemos para qué. Manipulamos simplemente estas constantes de acá. Dejándolo así, podemos manipular a nuestro antojo de manera más eficiente nuestras funciones de interpolación, para cualquiera que sea el caso. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la interpolación de vectores. Pues hasta ahora solo hemos visto cómo interpolar puntos, pero la pregunta es, ¿podemos interpolar vectores? Bueno, la respuesta es sí. Pero lo importante es que hay que interpolar dirección y magnitud. Pero hay un pero. Si interpolamos linealmente solo los componentes x y y de dos vectores, los vectores intermedios no van a respetar ni la orientación ni su magnitud. Entonces, para eso, si definimos dos vectores bidimensionales como L1, θ1 y L2 y θ2, donde L es la magnitud y θ es el ángulo de rotación,
Entonces un vector que va a estar interpolado linealmente va a venir dado por esta ecuación de acá. Con tita 1 con esta ecuación de acá. Con tita con y con tita con esta ecuación de acá. Esto de acá, esto está de más. A ver. Y los componentes x y y de este vector de interpolación van a estar dados por estas ecuaciones de acá. Ahora, viendo como un ejemplo. Esta figura va a mostrar el trazado de la interpolación entre el vector 2 con 45 grados y el vector 3 a 135 grados. Bueno, gráficamente nos podemos dar cuenta que para t igual a 0.5 vamos a tener este vector de acá con un ángulo de 90 grados. Y bueno, la misma técnica se puede utilizar la misma técnica puede utilizarse para vectores tridimensionales con una notación polar que es también equivalente. Entonces, básicamente, podemos interpolar las coordenadas x, y y z si respetamos la magnitud y la orientación de los vectores codificados mediante las siguientes técnicas. Ahora les voy a explicar eso. Entonces, previamente vamos a ver cómo estos vectores unitarios b1 y b2, que están separados por un ángulo θ, y el vector interpolado b va a estar definido como una proporción de b1 y una proporción de b2, de esta manera. Ahora, lo que hay que hacer es encontrar estos valores de a y b, y lo vamos a hacer en función de este ángulo de separación θ, que separa tanto b1 como b2, este ángulo de acá, acá está θ. Y bueno, simplemente hay que aplicar la ley de senos. Solo es cuestión de analizar este triángulo de acá que hemos formado con las proporciones m y n. Y no se olviden que hace proporciones nos tiene que sumar 1 necesariamente. Y bueno, primero vamos a dividir este ángulo de acá. Digamos que este ángulo de acá, si todo esto es θ, esto va a ser una porción de θ, entonces va a ser multiplicado por t. Este ángulo de acá, t θ. Ahora, entonces, este otro ángulo de acá, si complementamos con el ángulo total, va a ser θ menos t θ. Aquí simplemente lo estamos simplificando. Está haciendo factor común y saca el ángulo θ la de acá. Acá por identidades trigonométricas, entonces este ángulo de acá, 1 menos t θ, se va a repetir acá. Bien, ahora solo es analizar este triángulo de acá. Este triángulo de acá. Ahora es cuestión solo de analizar el triángulo de acá, este y con el vértice B, con el vector B. Bueno, entonces si conocemos la ley de senos, vamos a tener que el seno de este ángulo de acá va a ser con su lado opuesto A, y este ángulo θ va a ser con su lado opuesto B. Van a ser semejantes, proporcionales. Y al mismo tiempo, si hacemos coseno del ángulo θ, sabemos que va a ser igual m, este lado m, de este ángulo θ
sabemos que este ángulo va a ser el coseno de este ángulo, va a ser el cateto adyacente M, o mejor dicho, perdón, A, sobre la hipotenusa M. Simplemente estamos despejando M ahora, nos va a quedar esta expresión de acá. Y lo mismo para este triángulo de acá, donde vamos a tener N y B, y ya tenemos M y N. Ahora, simplemente reemplazamos en esta ecuación de acá, y previamente vamos a despejar B, así no tenemos, solo vamos a tener una variable A. Ahora simplemente reemplazar en esta igualdad de acá, M más N, y vamos a tener esta igualdad de acá. Ahora es simplemente cuestión de despejar nada más. Y resolviendo esa ecuación, ese sistema, nos va a quedar este valor de A y este valor de B. Entonces nuestro interpolante final va a quedar de esta manera, con las ecuaciones que ya, de A y B respectivamente. Y esta gráfica nos va a mostrar las curvas de Bx y By usando nuestra anterior ecuación. Y si de manera rápida trabajamos con los vectores unitarios, digamos que sea este de acá y este otro vector de acá, digamos que vamos a formar un ángulo θ de 135. Ahora es simplemente de cuestión de reemplazar en estas ecuaciones de acá. Y recuerden que cada componente x se va a reemplazar en cada uno. X aquí está. El componente x del primer vector es 1 y el componente del segundo vector es menos 1 por raíz de 2. Se reemplaza acá. Y de la misma manera vamos a hacerlo para el componente y nada más. Es cuestión de reemplazar y hacer el cálculo. Y este va a ser el resultado de manera gráfica que vamos a obtener, donde vamos a mostrar el rastro de los vectores interpolados. Ahora, en algún caso, si se desconoce el ángulo que hay entre los vectores, se puede calcular mediante el producto escalar. Es simplemente la ecuación que ya habíamos estudiado de vectores, nada más. Y algo que hay que tal vez aclarar mediante este gráfico es que si el ángulo θ va de 0 a 180, necesariamente, pero si toma el valor, por ejemplo, de 180, el denominador se nos va a reducir a 0. Si pueden ver, reemplazando estas ecuaciones de acá. Así que necesariamente no tendría que, los valores tendría que ser en el intervalo que les había indicado, para que no tengamos acá valores indeterminados. Bueno, hasta ahora solo hemos visto vectores unitarios, pero vamos a ver rápidamente mediante este gráfico cómo reaccionaría si los vectores no fueran unitarios, es decir, vectores de diferentes magnitudes. Digamos con estos vectores de acá, y tendremos justamente este comportamiento de acá. Y si pueden darse cuenta, este ángulo que forman ambos vectores es de 90 grados. Y bueno, pueden notar también que la distancia inicial de B1 va a reducir de 2 a 1 al llegar al ángulo de 90 grados. Este sería el caso para vectores con distinto módulo. Bien, ahora a lo que nos interesa, que es justamente la interpolación de cuaterniones. Y la buena noticia es que la misma ecuación para interpolar vectores la podemos usar también en cuaterniones. Entonces, si tenemos cualquier par de cuaterniones Q1 y Q2, el cuaternión de interpolación va a estar dado por esta ecuación de acá. Algo que hay que aclarar y que no tienen que olvidarse es que el interpolante se aplica individualmente a los 4 términos del cuaternión.
Al interpolar vectores, θ es el ángulo entre dos vectores. Y como habíamos dicho, se puede calcular mediante la ecuación del producto escalar, justamente como tenemos aquí. Esta es la ecuación, si es que se han olvidado. Y podemos hacerlo de manera homóloga con los cuaterniones. De la misma manera como si fueran vectores. Simplemente tomando los dos cuaterniones. Es nada más. Ahora, si usamos cuaterniones unitarios, la ecuación se va a reducir a esta expresión de acá. Y de manera rápida podemos ver un ejemplo. Digamos que tenemos dos cuaterniones Q1 y Q2 que van a rotar 0 y 90 grados respecto al eje Z respectivamente. Y bueno, es simplemente reemplazar y hacer el cálculo. Bueno, entonces, primeramente para que no tengan dudas, si vamos a rotar respecto al eje Z, eso significa que nuestro vector n va a ser de esta forma, en la que simplemente el valor de z, o en este caso el valor de k, porque es su vector unitario, va a tener el valor de 1. Como va a rotar respecto a ese eje, va a ser de esta forma. Esto de acá va a ser n. Y los demás valores van a ser 0, por supuesto. Ya que estamos rotando respecto a este eje, 0 y 90, estos vectores de acá. Ahora, otra cosa para que no se confundan, esto, como recuerden en un cuaternión, esta es la parte escalar, y todo esto de acá va a ser el vector. Entonces, coseno de 0, ya saben que es 1, y seno de 0 va a ser igual a 0. Entonces 0 está multiplicando a toda esta expresión de acá, a todo nuestro vector n. ¿Está bien? Entonces, por eso nos da que este vector unitario en la dirección k va a ser 0 también. Estamos multiplicando 0 a todos los a cada componente, y j y k. Bueno, y de la misma manera, para el cuaternión 2, reemplazamos este ángulo de 90. La rotación también se hace respecto respecto al eje k. Entonces el vector n es lo mismo. Y saben que coseno de 45 y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Así que simplemente esto después hay que multiplicar componente a componente nada más. Bueno, ahora queremos conocer el ángulo que hay entre estos dos cuaterniones. Seguimos simplemente esta fórmula de acá, en la que vamos a multiplicar simplemente la parte escalar con la parte escalar y componente a componente de cada vector, tanto en el cuaternión 1 como en el cuaternión 2. Hacemos este cálculo y simplemente coseno inverso de este resultado de acá nos va a dar 45 grados. Bueno, ahora con el resultante vamos a calcular nuestro vector Q, nuestro interpolante Q, nuestro cuaternión de interpolación, digamos para un valor de t de 0.5, simplemente hay que reemplazar. El ángulo θ ya lo hemos calculado, es 45. Ahora simplemente hay que resolver esta expresión de acá y este nos va a quedar con nuestro cuaternión de interpolación. Bueno, y eso sería todo.